Que Dios les bendiga, les saludo fraternalmente, esperando que Dios esté sobre sus vidas, que estén gozando de buena salud, de bendición y cuidado de parte de Dios. Me da mucho gusto conectarme nuevamente con ustedes, con la gente que está pendiente cada semana para recibir los estudios bíblicos de consolidación. Y vamos a continuar con esta serie muy importante que se llama Mi Nueva Vida en Cristo, y hoy veremos el estudio número 5. Vamos a aprender hoy algo más. Como le venía diciendo en los estudios anteriores, estos estudios son secuenciales. Hemos visto ya sobre el origen de Satanás, sobre el pecado, sobre las consecuencias, y hoy vamos a ver sobre el remedio para el pecado, que obviamente se encuentra en Jesucristo. La lección de hoy se titula El Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de dar inicio al estudio de hoy. Gracias, amado Dios, por esta hora. Bendigo la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están atentos para escuchar tu palabra. Bendigo a toda la gente que se conecta en este momento y a los que podrán ver el estudio en otro horario. Igual, que tú les hables a sus vidas. Úsame, Señor, yo quiero ser un vaso para tu honra y tu gloria. Usa mi vida, Señor, para servir de instrumento de bendición. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor Jesucristo. Vamos a leer en Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que la lección de hoy se titula El Señor Jesucristo. Nosotros estamos entre esos que confiesan, que declaran, que reconocen que Jesucristo es el Señor. Y con mayúscula, ¿no? El Señor de los señores de este mundo, el Rey de todos los reyes de la tierra. La Biblia dice que Satanás vino a este mundo a destruir a la humanidad. Él vino acá a causar destrozos, a hacer un caos. Pero Jesús, en cambio, vino a destruir las obras del diablo. ¿Sí? Si me entiende el trabalengua, no está tan difícil, ¿no? Satanás vino a caotizar el mundo. Cristo vino a recuperar lo que el diablo había caotizado. Entonces, el plan de Cristo es desbaratar las obras que el diablo había hecho. Entonces, viene a desenmascararlo. Cristo viene a dejar al descubierta las intenciones verdaderas que Satanás tiene. El Evangelio de Cristo sirve para iluminar el entendimiento de la gente a fin de que la gente sepa la verdad. ¿Sabe que si Cristo no hubiera venido, nosotros no supiéramos lo que es Dios, lo que es la salvación, lo que es la Biblia, y todos nos encontráramos haciendo toda forma de pecado y nadie se daría cuenta que está pecando porque no habría una verdad que nos diga, estás pecando? Por eso vino Jesús, para mostrarnos el camino, la verdad, la vida, para que ya la gente sepa. Entonces ahí se cumple que Jesús vino a deshacer o a destruir las obras del diablo. ¿Qué significa el nombre Jesucristo? Porque el tema de hoy es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa el nombre Jesucristo? Primero, hablemos, porque este es un nombre compuesto. Jesucristo es un nombre compuesto de dos nombres. La primera parte es Jesús. El nombre Jesús le fue puesto por un ángel. Un ángel se le apareció a María y le dijo que el fruto que había allí se llamaría Jesús porque salvaría al mundo, en Mateo 1, 20 y 21.
Entonces, el nombre de Jesús fue puesto por el ángel. ¿Y qué significa Jesús? Significa Salvador. El nombre Jesús significa Salvador. Ese nombre, esa palabra, el nombre Jesús, viene de una palabra hebrea que es Yeshua. Yeshua. Ese es el nombre equivalente en español al nombre Josué. O sea, cuando alguien se llama Josué, yo conozco personas que se llaman Josué. En la Biblia también hay un personaje, ¿no? El que sucedió a Moisés, se llamaba Josué. El nombre Josué en hebreo es Yeshua. Y ese nombre, Jesús o Yeshua, quieren decir Jehová salva o también Salvador. Entonces, Jesús o Yeshua le dicen algunos, todo depende de la pronunciación, quiere decir, o Josué, ¿no? Jesús, Josué o Yeshua quieren decir Salvador. Salvador o Jehová salva. Cristo, que es el otro nombre, porque es Jesucristo. Cristo es la palabra griega de una palabra, es como la traducción al griego de una palabra hebrea que es Mesías. Mesías en hebreo quiere decir ungido. Cristo en griego quiere decir ungido. Repito, Mesías en hebreo quiere decir ungido. Cristo en griego quiere decir ungido. De manera que Mesías y Cristo quieren decir lo mismo, ungido, el ungido de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Jesucristo o el nombre? Quiere decir el Salvador ungido. En este caso, el Salvador ungido de Dios. Y lo de ungido quiere decir que es respaldado por Dios, que Dios aprobó ese ministerio. O sea, fue con la cobertura, con la unción o el respaldo de Dios. Jesucristo es el Salvador ungido o aprobado por Dios para cumplir esa misión. Ungir era la práctica usada en el Antiguo Testamento para, por ejemplo, cuando a un rey se lo escogía para que gobierne una nación, especialmente en el pueblo de Israel, esta práctica era muy común, iba el profeta o el sacerdote y le derramaba aceite sobre la cabeza. Ese acto se llamaba la unción, que era una forma de consagrarlo para ese cargo, para ese ministerio, la unción. Entonces, en el caso de Jesús, obviamente la unción era una unción de tipo espiritual. Está diciendo Dios, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, estaba diciendo, yo lo respaldo. Él no viene a predicar porque Él quiere. Él no está diciendo que es mi Hijo porque Él quiere. Yo lo apruebo, Él es mi Hijo amado. Y yo respaldo lo que Él está haciendo. Él lo está haciendo con mi consentimiento. O sea, yo lo apoyo en todo lo que Él está haciendo. Entonces, cuando Jesús bajó al río Jordán para ser bautizado, allí fue donde Dios lo ungió públicamente al decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aparte, dice la Biblia que estaba allí en el agua y de pronto el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal, como una paloma, ¿no? Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. El Espíritu Santo bajó. Ahí fue una forma pública de Dios decir, no solamente yo digo que es mi Hijo, sino que ahora el Espíritu de Dios estará sobre él, ungiéndolo con poder, para que pueda hacer prodigios y señales en el nombre del Padre, ¿no? De Dios. Le hago una pregunta aquí. ¿Se ha preguntado cómo es Dios físicamente? No Jesús, porque Jesús sí, pues vino acá y todo, ¿no? Pero ¿alguna vez ha preguntado usted cómo será el Padre, Dios, el que está en el cielo, el Padre de Jesús? ¿Cómo será Él? Algunos se lo imaginan, yo no sé si a usted, pero a mí me enseñaron o yo lo oí, yo no sé, pero yo tenía la idea de un viejito. Un bien viejito, claro que no cascarrabias, no amargado, ¿no? Pero un viejito dulce, un viejito agradable, pero viejito, con una gran barba blanca. Así me lo imaginaba, de como unos 100 años siquiera, pero como quiera lleno de fuerzas todavía, pero viejito, así me lo imaginaba. Ese no es Dios, así no es, pero es como yo me lo imaginaba. La Biblia dice, Jesús respondió eso, dijo, miren, porque alguien le dijo, pero muéstranos al Padre y te creemos. A ver, queremos conocer al Padre para saber que eres hijo del Padre, hijo de Dios.
Jesús le dijo, no hay necesidad. Si alguno me conoce a mí, ya ha visto al Padre. O sea que yo vine a hacerme el Dios visible, el Dios encarnado, para que no necesiten pensar en cómo será Dios. Véanme a mí, porque yo soy la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿cómo es el Padre? Como es Jesús, tal como era Jesús. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen visible del Dios invisible, y en Hebreos 1:3 también dice que en Él habita pues, la plenitud de Dios, ¿no? Dios es como es Cristo, exactamente como es Él. Hablemos de un tema muy importante aquí, una parte muy importante dentro de la lección de hoy. Es la preexistencia de Cristo. Preexistencia de Cristo. La palabra preexistir quiere decir existir antes de. Existir antes de. En este caso, existir antes de nacer. Jesús existía antes de nacer. A eso se le conoce como la preexistencia de Cristo. Hay varios versículos en la Biblia que hablan sobre la preexistencia de Jesús. Voy a leer alguno de ellos, si usted tiene su Biblia, por favor. En Juan capítulo 1, del 1 al 3. San Juan, ahora sí, San Juan capítulo 1, del 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo aquí aparece con mayúscula porque no se está refiriendo a cualquier palabra, sino a Jesús, el Verbo de Dios. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De qué principio está hablando? Cuando se empezó a crear todo, ya el Verbo, ya Jesús existía. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Verbo, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él estuvo en la creación de todo lo que hay. Dice, bueno, en el versículo 4, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. No hay duda de que está hablando Jesús. Si usted quiere leer todo el capítulo, se va a dar cuenta que aquí Juan estaba hablando de Jesús. Dice que Jesús existía cuando todo se empezó a crear. De manera que cuando la Virgen María queda embarazada, entonces en ese momento no fue que Jesús empezó a existir. Él ya existía desde antes, solo que existía en forma espiritual. Cuando nace de María, toma forma humana. O sea, allí empieza como la existencia humana. Pero en sentido espiritual, Él ya venía existiendo desde la eternidad junto con el Padre y obviamente con el Espíritu Santo. Juan 8:23. Vamos a ver otra cita aquí en San Juan, capítulo 8, versículo 23. Dice así. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Esto estaba hablando Jesús. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, del cielo. Ustedes son de la tierra. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús le dice, ustedes son terrenales, ustedes aquí nacieron y aquí mueren. Yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco allá, al cielo. Así que yo vine acá, pero yo ya existía. Contundente, ¿verdad? Jesús ya preexistía, existía antes de nacer. Quiere decir, otra cita bíblica en Juan 8:58. Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham existiese, yo ya existía. Y usted sabe, genealógicamente o históricamente hablando, Abraham existió muchos, miles de años atrás, antes de que Jesús naciera. Pero aquí Jesús dice, yo ya existía antes que Abraham. Entonces Jesús preexistía antes de nacer. Y hay otros versículos más en Juan 17:5, donde Jesús le dice al Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese creado. Dame esa gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese creado. En Miqueas 5:2 habla de Jesús y dice que las salidas del Señor eran desde la eternidad. Las apariciones de Jesús
manifestándose por allí en tiempos de los jueces, en tiempos de Moisés, en tiempos de a Abraham mismo se le apareció Melquisedec, un sumo sacerdote que no hay rastros genealógicos ni históricos de él. Pues obviamente esa era una de las apariciones de este Jesús preexistente, ¿no? El Jesús que existía antes de nacer. Entonces Cristo existía desde la eternidad junto al Padre y al Espíritu Santo. Al venir a este mundo, Jesús se hizo humano. Juan 1:14 dice, y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús allí? Se hizo humano, pero él ya existía en forma divina desde la eternidad. En la actualidad dice la Biblia que Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. Está el trono de Dios y Jesús está a la mano derecha del trono de Dios. Allí intercede por nosotros, dice la Biblia, Él es nuestro abogado ante el trono de Dios. En forma espiritual, Jesús está en todo lugar, especialmente con los creyentes. Él dijo, yo me voy, pero yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, en forma física está a la derecha del trono de Dios. En forma espiritual está donde quiera que se encuentre un hijo de Dios. Jesús está allí para respaldarlo. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, habla allí donde Jesús dijo de la gran comisión y dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue la misión de Cristo al venir a esta tierra? De pronto la gente que ya tenemos conocimiento de la palabra dice, yo sí sé, Él vino a esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de lo más esencial para que la gente nueva tenga un conocimiento básico, pleno de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué fue que vino Jesús? Mire, yo conozco a gente que son buenas personas, se identifican como cristianos, pero que si uno les dice, ¿usted sabe para qué vino Jesús? No le pueden responder eso. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿Por qué murió? ¿Qué pasaba si Cristo no hubiera muerto? Hay gente que no entiende eso. Vamos a verlo ahora para que pueda tener con claridad para qué vino Jesús, cuál fue la misión de Cristo al venir a esta tierra. Número 1, Jesús vino para salvarnos. Primera cosa, no es la única, no es todo lo que vino a hacer, pero la primera cosa que vino, Él vino a salvarnos. Dice la Biblia que vino a librarnos de la condenación del pecado. Mateo 1:21, 1 Timoteo 1:15, hablan de que Cristo vino a librarnos del pecado. Segunda cosa, Jesús vino a predicar el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de salvación. Jesús no vino a predicar otra religión. Da mucha pena por las tantas personas que están confundidas creyendo en alguna doctrina o enseñanza contraria a la palabra o ajena o diferente a la palabra de Dios. Jesús no vino a predicar otra religión. Si usted lee en la Biblia, Jesús vino a predicar el Evangelio. Los evangélicos, como nos llaman a nosotros, somos personas que creemos en el Evangelio. De ahí hay otras religiones, ¿no? No voy a mencionar ninguna para no ofender a nadie. Pero si alguien no es evangélico, entonces no está siguiendo el mensaje de Jesús. Jesús vino a predicar el Evangelio. Juan capítulo 4, versículos 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas. Jesús mismo dijo, yo vine a predicar las buenas nuevas, yo vine a predicar el Evangelio. Si usted dice que no es evangélico, entonces usted no cree en el mensaje de Jesús. Aquí somos cristianos evangélicos, entonces soy cristiano, seguidor de Cristo y practicante de la enseñanza del Evangelio. Eso es. De allí si le quiere poner otro nombre, si usted sigue otra religión porque alguien le dijo, asunto suyo, Jesús vino a predicar el Evangelio, no otra religión. Busque en la Biblia, lea, a ver si dice, Jesús vino a predicar tal religión. No, vino a predicar el Evangelio. Se lo repito por si lo quiere revisar, Lucas 4, 18 y 19. Jesús dice que vino a predicar las buenas nuevas. Y en griego, el Evangelio.
Otra razón por la que Cristo vino. Jesús vino a sacar a la gente de la ignorancia. La gente estaba perdida, estaba ciega, ignorante del mundo espiritual, de la realidad, de todo. Y Jesús los vino a sacar de esa ignorancia. Juan capítulo 12, del 46 al 50, explica eso. Jesús vino a traer, a mostrarles la verdad. La gente estaba engañada. Él por eso también dijo, yo soy la verdad. No es lo que les han dicho, tantas ideas que les han metido. Yo soy la verdad. ¿Alguien quiere saber la verdad sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el diablo, sobre Dios, sobre todo? La Biblia, la palabra de Dios. Si alguien cree otra cosa fuera de la Biblia, es asunto de la persona que quiera creer a mentiras, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Jesús vino a destruir, esa es otra de las misiones que Jesús vino. Vino a salvarnos, como ya le dije, vino a sacar a la gente de la ignorancia, pero también vino a destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesús vino a desbaratar todo lo que el diablo había levantado para atrapar al mundo en la maldad y en el pecado. Satanás estaba listo para llevarse a todo el mundo a la condenación. Jesús vino y dijo, aquí vengo a ofrecer una alternativa, una esperanza de salvación, obviamente para el que quiera. Jesús no obliga a la gente, pero viene a presentarnos la opción de poder ser salvos por medio de Él. Jesús también vino a mostrarnos al Padre, para que la gente pueda conocer al Padre. Juan 1:18. Voy a leer esa cita bíblica en Juan. San Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a dar a conocer, a revelar al Padre para que la gente sepa cómo es Dios. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A darnos a conocer a Dios, para que la gente sepa cómo es Dios, qué piensa, qué planes tiene, cuáles son sus intenciones. Vino a darnos a conocer al Padre. También Jesús vino a darnos vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esa palabra vida abundancia? Una vida agradable, una vida llena, una vida plena, una vida que se disfruta. Hay gente que dice, ¿se puede disfrutar de la vida en este mundo con tanta necesidad, con enfermedad, con deudas, con problemas? ¿Se puede? Sí, porque Jesús lo dijo. Sí, porque habemos gente que en medio de este mundo con problemas tenemos paz. Disfrutamos, no habrá riquezas, no habrá grandezas, pero tenemos paz. Es bonito llegar a la casa, tener donde descansar, tener algo para comer, tener una familia, tener a los que nos ha dado Dios la bendición de tener nuestra pareja, mi esposa, mis hijas. Para mí es una bendición. El trabajo que hago, no es fácil ser pastor, no es fácil compartir la palabra. Hay gente que no la entiende bien, hay gente que odia a los que predican la palabra. Y no me quejo por eso, yo lo entiendo, ni siquiera siento malestar con la gente que siente eso. Yo sé que estas personas están atrapadas, su entendimiento está atrapado por Satanás, no lo entienden. Pero si algún día ellos nacieran de nuevo, se darían cuenta de lo equivocado que estaban. Justamente Jesús vino para sacar a la gente de esa ignorancia. Pero lo que le digo es que a pesar de que es difícil el trabajo y todo lo que uno pasa, ¿no? Pero en medio de todo hay paz. La vida abundante es una vida que se disfruta. Tal vez usted diga, pero yo no siento eso. Yo no puedo disfrutar. Hay gente que tiene buenos trabajos. Tienen su buena casa, su buen carro, pero no disfrutan lo que tienen. Usted necesita a Jesús. Créame, usted necesita a Jesús. Jesús justamente vino a ofrecer eso. Dijo, yo vengo a ofrecerles vida abundante, una vida bonita, no libre de problemas. Jesús dijo, no, problemas van a tener, pero en medio de los problemas yo voy a estar con ustedes y les voy a ayudar. Si usted no tiene paz, si usted no disfruta lo que tiene, necesita a Jesús. Y usted dirá, pero yo soy cristiano, yo soy bautizado tal vez. Yo sé, porque hay gente que conoce a Jesús, conoce bastante, pero no disfrutan la vida cristiana. Mire, tal vez no ha tenido una conversión verdadera. Tal vez usted quiere seguir a Dios a medias, quiere ser cristiano, pero también llevar a la par una vida que no le agrada a Dios.
tiene que decidirse. A Jesús no se lo puede seguir a medias. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Le quedas bien a uno o le quedas bien al otro. O sea, no puedes. Entonces, en este caso, usted tiene que tomar una decisión. Haga de Jesús su Señor y su Salvador. Viva para Él y Él le dará vida abundante. ¿Para qué otra cosa vino Jesús a este mundo? Vino para ser partícipes de la naturaleza divina. Hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, a darnos una nueva identidad, hacernos templo del Espíritu Santo, para que ya no sean nuestras fuerzas que nosotros luchamos contra el pecado, sino que ahora tenemos la ayuda de Dios. Segunda de Pedro 1:4 lo dice. Segunda de Pedro 1:4 dice que Él vino a hacernos partícipes de una naturaleza divina. La Biblia dice que ahora somos hijos de Dios. Tenemos esa naturaleza. Bueno, ahí están las principales razones por las que Cristo vino a este mundo. ¿Puede recordar unas 3 siquiera? ¿Para qué Cristo vino a este mundo? A ver si recuerda, haga un esfuercito, unas 3 por lo menos. Y si no, le va a tocar ver el estudio nuevamente para que pueda recordarlas. Bueno, solamente le ayudo. Jesús vino para mostrarnos al Padre. Jesús vino para sacarnos de la ignorancia. Jesús vino a predicar el Evangelio. ¿Ya? Esas son 3 de las que hemos visto acá. Para todos los hijos de Dios, para todos los cristianos, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros lo amamos a Jesús, lo admiramos. Lo amamos porque Él nos amó primero y lo admiramos porque no hay otro más grande que Él. Queremos ser como Jesús. Aprendamos lo más que podamos acerca de Jesús. Es la única forma de poder llegar a ser como Él. ¿Usted quiere ser como Jesús? Aprenda, sígalo de cerca a Jesús, lea los evangelios, vea lo que Él hacía, trate de replicar, ¿verdad? Si Él era bueno, si Él era humilde, si Él era manso, trate de practicarlo y nos pareceremos más a Jesús. ¿Sabe que la Biblia dice que ese es un reto que tiene todo cristiano? Tratar de ser como Jesús, tratar de imitarle a Él. Ese es un reto, un desafío que tenemos nosotros, ser como Jesús. Tratemos de imitar su ejemplo. Y obviamente Dios estará contento con nosotros, nos irá bien en la vida, Dios nos va a bendecir. Vivamos por Él y para Él. Vamos a orar. Gracias te doy, amado Dios, por el estudio bíblico de hoy. De verdad que Jesús es admirable. Jesús es nuestro Señor. Por eso le llamamos el Señor Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador, el ungido de Dios. Jesús, gracias por haber venido a este mundo a mostrarnos al Padre, habernos venido a sacar de la ignorancia, por habernos permitido conocer este bendito evangelio, esa vida abundante que tú ofreces, esa nueva naturaleza que nos das, esa vida eterna. Gracias por todo. Te amamos, Jesús. Queremos caminar agarrados de tu mano hasta el último día. Señor, sabemos que hay muchas dificultades y necesidades y problemas, pero también sabemos que cerca de ti, en medio de todo, podemos tener paz y bendición. Gracias, Jesús, por ser nuestro Señor y Salvador. Hacemos un compromiso de seguirte, de no apartarnos, de no desanimarnos. Eres admirable, eres grande, eres el Salvador, eres el único camino para llegar al cielo. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias por su atención. No se olvide el versículo de esta semana, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Memorice el versículo, por favor, apréndaselo. Los líderes y colíderes y anfitriones son los primeros que tienen que aprenderse el versículo y lo van a mandar a su grupal. Y luego las demás personas, todos los que amen a Dios, los que quieran crecer espiritualmente, apréndase el versículo y mándelo a su respectivo grupal. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.